Bien, tengan todos muy buenas noches. Para mí es un placer podernos encontrar nuevamente a través de esta pantalla. Saludos para todos. Nos están escribiendo desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, Ecuador, Perú, por supuesto Venezuela. Agradecerles a todos la amabilidad y el detalle que me brindan en relación a ocupar este tiempo para que compartamos conocimiento en relación a el manejo de activos, de principios activos específicos para el abordaje de una técnica en específico denominada adipoestructuración. Entonces, antes de comenzar a ahondar sobre todo lo que es la parte del manejo de principios activos, yo quería comunicarles que para quienes quieran posteriormente hacer talleres prácticos en forma presencial, está abierta esa posibilidad. Ya se está anunciando a través de las redes para cuándo son las fechas y la disponibilidad de cupo. Hay que entender que aún seguimos en un proceso de pandemia y de cuidado en relación a lo que es el COVID-19, y eso trae como consecuencia el hecho de que los grupos que vamos a habilitar no puedan ser numerosos, tienen que ser grupos pequeños, controlados, de tal manera de poder cumplir con todas las normas de bioseguridad que van a permitir entonces el desenvolvimiento de la actividad sin que ninguno podamos correr riesgos. Igualmente decirles que estos talleres van a ser absolutamente prácticos, no va a tener nada de material teórico como tal, porque la idea es precisamente poder aprovechar ese tiempo de manera muy específica para aprender lo que son los elementos y las formas en que se aplica la técnica de adipoestructuración. Por lo tanto, lo idóneo, lo ideal para realizar este tipo de talleres es conocer cómo se hace la técnica, conocer los activos, que es de lo que vamos a hablar hoy, de los activos que se utilizan, y de esa manera aprovechar al máximo el tiempo a nivel de los talleres prácticos. Quisiéramos poder tener una mayor amplitud y mayor cantidad de días para poder hacer este tipo de actividades, pero bueno, estamos limitados por una variedad de factores. Sin embargo, esperamos poder seguir trabajando sobre ello y poco a poco irnos reincorporando a todo lo que son las actividades desde el punto de vista presencial. Bien, dicho esto, entonces vamos a hablar de los activos que se utilizan específicamente en la técnica de adipoestructuración. La adipoestructuración es una técnica creada y diseñada por la doctora Gladys Velasco, específicamente tomando en cuenta los factores que en alguna oportunidad y en otros webinars hemos hablado en relación a la importancia que tiene los cojinetes adiposos dentro de lo que son los procesos de envejecimiento y rejuvenecimiento a nivel de la estructura facial. Y, por supuesto, no más alejado de lo que puede ser la acción que estos elementos grasos y que sus células per se, el adipocito, tienen en relación a incidir sobre el rejuvenecimiento, la gran importancia que cobra para esta técnica la presencia de tabiques fibroconectivos entre los espacios celulares intercelularmente y creando septos específicos que separan de manera muy particular a estos cojinetes adiposos y que representan en específico puntos de anclaje importante para la reestructuración del tejido. Quiere decir que la lipoestructuración entonces es una técnica que busca específicamente la estimulación a través de mecanismos específicos desde el punto de vista de la acción mecánica sobre el tejido y la actividad de principios activos para conseguir que la propia celularidad pueda promover el cambio de la estructura, pueda recuperar esos elementos
digamos, de sostén que por el proceso de envejecimiento ha ido perdiendo lentamente y pueda constituirse entonces un proceso de autogestión, es decir, gestionada directamente por los elementos celulares contenidos a nivel del tejido. Y es así como se logran, por supuesto, efectos terapéuticos que son bastante interesantes, como este caso que está en la publicación hecha por la doctora Velasco a nivel de la revista Acta Bioclínica y donde se puede observar específicamente una mejoría en relación a los procesos deflacionarios que la paciente presenta e inclusive disminuir todo lo que es elementos de estigma de envejecimiento a nivel de su rostro e inclusive participar en algunos otros procesos que llevan en definitiva a mostrar ese tipo de estructura cambia. Algunos otros casos igualmente que se han ido recopilando a nivel de todos los colegas y de la propia doctora en la medida en que se ha llevado a cabo el estudio específico en relación a lo que es el desarrollo de la técnica y cómo se puede ver, por ejemplo, en el caso de esta paciente, una mejoría en relación a la recuperación del óvalo facial, una mejor definición de lo que es la línea mandibular, una retracción y reacomodo en relación a las bolsas adiposas malares y con ello, por supuesto, un beneficio en lo referente a la profundidad que algunos surcos presentan a nivel de la paciente en estado inicial, como es el surco nasolabial o como es el surco melomental, que igualmente presenta mejoría, ¿correcto? Igualmente lo vemos en esta paciente, fíjense el reacomodo de este elemento deflacionario, aquí no hay rellenos, aquí no hay ninguna otra técnica ni suturas bioactivas, ni ningún otro elemento que incida sobre este cuadro de mejoría que se presenta específicamente gracias a esa estimulación que se hace específicamente de los compartimentos adiposos y de los espacios interceptales para poder llevar a una acción que digamos, se ejecuta como meta la reorganización del tejido y por eso el proceso de adipoestructuración, de conseguir nuevamente esa estructura para el beneficio, por supuesto, de los pacientes. Si hablamos entonces de que estamos trabajando sobre los compartimientos adiposos y vamos a trabajar igualmente sobre lo que son los septos que separan a estos compartimientos adiposos, es importante tener en cuenta que a la hora de trabajar los activos vamos entonces a tener principios o ingredientes para accionar directamente sobre lo que es el componente celular adipositario y todo lo que significa la restitución de la fuerza de la retinácula cútica a nivel de los elementos de tejido conectivo contenidos en este tejido y vamos a tener activos que van a accionar específicamente a nivel de lo que se refiere a los espacios interceptables. Quiere decir que vamos a buscar de una forma expedita el poder accionar bajo los elementos celulares y también incidir sobre lo que es la actividad que se genera a través de la restitución de la fuerza de tejido conectivo para conseguir los efectos terapéuticos. Hablemos entonces inicialmente de cuáles son los principios activos que van a utilizar para accionar sobre los cojinetes grasos, sobre el tejido adiposo. Nosotros sabemos que a nivel del adipocito se llevan a cabo toda una cantidad de reacciones bioquímicas que llevan a que el adipocito sea una de las células con mayor actividad a nivel del cuerpo humano. Y la posibilidad que esta célula tiene en relación no solo a lo que puede ser la actividad de disminución o aumento en relación a su tamaño debido a el almacenamiento o la disminución del mismo a nivel de la vacuola intradipositaria, específicamente de triglicéridos, sino también todo lo que el adipocito va a generar como acción autocrina y paracrina para su
autorregulación y la regulación de otros elementos celulares. Por lo menos hoy por hoy sabemos que el adipocito tiene la capacidad de generar sustancias específicas liberadas a través de una acción condicionante bioquímica específica o a través de la liberación de exosomas que van a incidir en la actividad del fibroblasto, del queratinocito, del melanocito y de los elementos celulares que se encuentran en sus inmediaciones. Por lo tanto, va mucho más allá de lo que puede ser únicamente la actividad que él genere per se en sí mismo. Tenemos dos reacciones bioquímicas fundamentales, que no quiere decir que sean las únicas importantes, pero que es de las que nos vamos a valer por las condiciones anteriormente estudiadas en relación a que cuando ocurre una acción específicamente lipogénica con un incremento del volumen adipositario a nivel de los compartimentos adiposos, se genera una acción de mayor destrucción de todo lo que es el componente conectivo y con ello la disminución de fuerzas y los cambios de lo que es la actividad biomecánica que estos compartimentos adiposos pueden tener. Y esta acción lipogénica sabemos que está mediada específicamente por la insulina como elemento principal que activa en primer lugar la introducción de glucosa a través de transportadores GLUT4 y que a través de la enzima glicerol trifosfato deshidrogenasa se constituye en glicerol, pero también la insulina activa la conformación de un gran clearance de la sangre a través de una enzima específica que es la lipoproteína lipasa, que va a introducir ácidos grasos al adipocito para conjugarlo con el glicerol y crear con ello moléculas de triglicéridos en almacén. Esta actividad también puede estar mediada a través de los estrógenos, el uso de la actividad que cobra la prolactina y otros elementos como la adenosina o la acción catecolaminérgica sobre receptores alfa-adrenérgicos. Esto derivado específicamente al hecho de que la acción de los receptores alfa-adrenérgicos va a generar la estimulación de una enzima que se llama fosfodiesterasa y que, como todos sabemos, degrada el AMP cíclico y por lo tanto no permite que transcurran todos los cambios bioquímicos que conllevan a la lipólisis y por lo tanto acciona como antibiótico. Por el otro lado tenemos otra gran reacción importante como es la lipólisis, que depende de manera más importante de la acción de la adrenalina y noradrenalina a través de su conjunción en receptores beta-adrenérgicos que estimulan el sistema adenenciclasa y que conlleva a la escisión de ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico va a generar, por supuesto, toda una serie de cambios bioquímicos a través del sistema proteína quinasa que termina induciendo una acción de la lipasa hormonosensible que lleva entonces a degradar los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Asimismo, existen otros componentes como elementos natriuréticos que a través de receptores específicos pueden generar la actividad del GMP cíclico que induce la acción de la lipasa hormonosensible en forma directa y que por lo tanto lleva a una actividad de escisión de triglicéridos. Teniendo en cuenta que el glicerol tiene que ser eliminado de la célula y pasar a la circulación general, lo cual hace a través de transportadores específicos constituidos por apopolina 7, y este glicerol es metabolizado a nivel hepático para ser convertido en colesterol y eliminado entonces del cuerpo humano. Y los ácidos grasos pueden seguir diferentes rutas. Una de las rutas puede ser la acción de reconvertirlos o retomarlos nuevamente para constituir triglicéridos, o puede seguir una ruta bajo la constitución de elementos energéticos gracias a la beta-oxidación, que permite entonces que estos ácidos grasos libres de cadena larga puedan ser utilizados como elementos de metabolización y de allí entonces generar otro tipo de cambio. ¿Por qué recordar esta acción lipogénica y lipolítica? Porque bien, hemos hablado de la acción que puede tener el efecto lipolítico sobre la célula adiposa y lo que puede generar
en relación a la estimulación de toda la actividad de reposición de tejido conectivo. Por lo tanto, uno de los elementos que se toman como principios fundamentales a la hora de hacer adipoestructuración y accionar específicamente en los compartimientos adiposos son las santinas o cualquier otro tipo de elemento lipolítico. ¿Por qué utilizamos santinas y de repente no vamos a cualquier otro de los elementos lipolíticos que igualmente generan este tipo de cambio y que también son de uso en relación a lo que puede ser la actividad de infiltración intradérmica o subdérmica, es decir, a nivel de tejido celular subcutáneo? Básicamente porque las antinas tienen un mecanismo de acción bastante amplio en relación a su actividad sobre el adipocito, y no solo sobre el adipocito, sino sobre el tejido en general, el tejido cutáneo en general. En primer lugar, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Sabemos entonces que al inhibir la fosfodiesterasa nosotros vamos a tener un incremento del AMP cíclico intraadipositario, y ese incremento o ese aumento del pool de este factor, de este mensajero específicamente, va a generar entonces una actividad de la lipasa hormonosensible mucho más importante y a generar una acción lipolítica. También, y lo vamos a ver al final con un estudio en particular, tiene la capacidad de bloquear receptores alfa-adrenérgicos y de esa manera entonces conllevar a una actividad catecolaminérgica básicamente dirigida a los receptores beta-adrenérgicos, lo que es un gran beneficio en relación a lo que es la inducción de la actividad lipolítica. Pero también tiene la capacidad de inhibir receptores de adenosina, y a través de esa acción de bloqueo nos permite que esta accione sobre el adipocito para estimular la acción de la fosfodiesterasa. Es decir, que tiene varios mecanismos que pueden contribuir específicamente a que la actividad lipolítica sea certera en estos elementos celulares y garantiza una mayor sensibilidad de acción a nivel de los receptores beta-adrenérgicos y por lo tanto lipídicos. Muchos estudios han demostrado de manera fehaciente la actividad que las antinas pueden tener para estimular específicamente la lipólisis. Tanto la aminofilina como la cafeína y la teobromina inclusive han sido objeto de estudios y han conseguido demostrar que pueden reducir la acumulación de lípidos intraadipositarios, que pueden igualmente trabajar en una supresión específica de la acumulación de estos elementos, inhibiendo, por ejemplo, la captación de glucosa estimulada por la insulina, otro elemento u otro factor que se suma a la actividad de las catecolaminas en forma muy interesante, con el fin de conseguir esa actividad lipolítica. Pero hay que entender una cosa que es fundamental: nosotros no estamos yendo hacia una actividad lipolítica simple y llanamente para obtener una gran reducción del volumen adipositario a nivel de los compartimentos grasos, porque no es ese el objetivo. Y tengamos en cuenta que todos estos mecanismos lipolíticos igualmente pueden ser revertidos de una manera muy rápida solo por una estimulación insulinógena dada por la alimentación simple. Entonces, no es básicamente esa acción lipolítica per se que va a llevar a una disminución del volumen adipositario y con ello una disminución del volumen del compartimento en general, porque estaríamos entonces produciendo más bien una posibilidad de que los mismos no accionasen dentro de una de sus funciones particularmente específicas en el proceso de mantenimiento de la estructura facial, como es el hecho de crear volúmenes. Esa acción lipolítica específicamente genera una actividad que se ha denominado flexibilidad metabólica. Y esa flexibilidad metabólica lo que lleva específicamente es a inhibir la acción de elementos específicos que conllevan a una modulación de la expansión clonal mitótica que pueden tener los preadipocitos a nivel de las estructuras de los cojinetes grasos, y la actividad de acción para que exista nuevamente un mecanismo de estimulación a nivel del adipocito y no ese estado de
cesantía que ocurre durante el proceso de senescencia, porque los adipocitos también se hacen senescentes y se van haciendo cada vez mucho más lentos en lo que es su actividad metabólica. Y esa disminución de la acción metabólica es lo que induce posteriormente una serie de liberación de elementos y segundos mensajeros que van a inducir específicamente la irrupción a nivel del tejido conectivo, específicamente de las moléculas de colágeno contenidas en la retícula cutis y en los elementos interceptales, y con ello, por supuesto, la disminución de la fuerza que estos elementos proveen al tejido en general y al sostenimiento de la piel. Esto es importante comprenderlo porque lo que estamos accionando es una actividad netamente bioquímica, y esa actividad netamente bioquímica lo que persigue en fundamento es esa puesta en marcha de los mecanismos que, cuando la célula está en amplia vitalidad, mantiene en forma constante, como es el hecho de entrar en una regulación donde exista lipogénesis y lipólisis en forma alternada y constante, donde los mecanismos conlleven a un equilibrio de esa base metabólica y el adipocito no propenda ni a perder gran peso ni a ganar, ni a perder gran volumen ni a ganar gran volumen, sino que se mantenga en ese estado metabólico que le permita tener un tamaño adecuado para desarrollar las condiciones específicas que deben tener los compartimentos adiposos, y sobre todo el hecho de que ellos puedan inducir cambios a nivel de tejido conectivo. Es importante igualmente que las antinas han demostrado disminuir la expresión de genes relacionados con la adipogénesis, y esto ocurre asimismo por la acción que estos principios activos pueden tener sobre elementos específicos que llevan entonces de una manera adecuada a que el adipocito conserve esa capacidad de estimulación metabólica, esa capacidad de liberación de mensajeros que accionen sobre otros elementos celulares y que ayuden a reconstituir la fuerza que van a generar los cambios biomecánicos que se producen para tener mayor grado de tensión, mayor grado de fijación y producir efectos antiflacidez bajo un mecanismo de reestructuración del tejido. Eso es lo que es específicamente importante de entender del uso de estos elementos. Pudiésemos utilizar, por ejemplo, derivados de triiotironina, pudiésemos utilizar clorhidrato de joinvina, pudiésemos utilizar isoproterenol como un beta estimulante directo. Sí, todos son elementos que pueden promover la lipólisis, pero estos activos no tienen las otras capacidades que conjugan desde el punto de vista de la acción terapéutica que tienen las antinas, y muy específicamente la cafeína, para poder conseguir no solo la actividad lipolítica, sino para poder conseguir esa acción, por ejemplo, sobre la derivación y disminución de secreción de citoquinas y de factores de crecimiento inflamatorios o proinflamatorios severos o dañinos sobre el tejido conectivo, y más bien promover una acción de restitución a través de lo que puede ser el estímulo del fibroblasto, que una vez que vuelve a tener una inducción de actividad, consigue nuevamente ponerse en marcha para participar en los procesos que van a llevar a la restitución de los elementos constituyentes de ese tejido conectivo, que, partiendo del sistema músculo-aponeurótico superficial, transcurre a través de los compartimentos grasos, a través de los espacios interceptales, y llega a conectar con la dermis para proporcionar fuerzas tensiles al piel. Le acompaña, por ejemplo, la carnitina, porque la carnitina es un elemento de bastante interés, sobre todo si queremos inducir cambios a nivel de los ácidos grasos de cadena larga liberados por la acción lipolítica. La carnitina ha demostrado participar de manera efectiva en la oxidación de ácidos grasos, facilitando asimismo el metabolismo aerobio de los carbohidratos. Es un elemento que promueve el uso de los ácidos grasos y los ácidos orgánicos como material energético, pero lo hace a través de un proceso muy específico, y ese proceso muy específico está dado básicamente por la conversión
de estos ácidos grasos fuera de la mitocondria en acil-CoA. Y ese acil-CoA y acetil-CoA que se genera básicamente por el sistema aciltransferasa hace que los ácidos grasos de cadena larga puedan entonces proveer bioquímicamente de un activo que entra a nivel de la pared mitocondrial y que cuando entra a nivel de esa pared mitocondrial es invariablemente introducido en el ciclo de Krebs. Y al entrar al ciclo de Krebs genera ATP, es decir, va a generar energía. Y esa energía, por supuesto, se va a utilizar en todo lo que es la actividad metabólica que se sucede en la célula. Entonces, es importante entender que esta combinación santina-carnitina lo que hace es proveer de alguna forma un elemento que estimula de forma específica esa conversión de estos elementos orgánicos en un elemento bioquímico sensible de ser utilizado para la generación de energía a nivel celular. Y esa es básicamente la importancia entonces que tiene el uso de la carnitina en conjunto con la santina, es decir, proveer de esa energía y también estimular ese uso de los ácidos grasos de cadena larga que se encuentran en forma libre para derivarlo hacia reacciones bioquímicas que mantengan el metabolismo celular. Es una dupla que trabaja de forma bastante adecuada. La carnitina por sí sola no podría trabajar si no hay un mecanismo lipolítico, porque ella fundamentalmente en su participación en lo que puede ser la actividad lipolítica deriva específicamente de la presencia de ácidos grasos en forma libre, es decir, si estos no existen, ella puede hacer otro tipo de actividad, ella puede tener otro mecanismo de acción, pero no la generación de energía en forma de ATP. La otra cosa importante que tiene la carnitina es que acciona como un antioxidante y específicamente de los lípidos de membrana. ¿Y eso qué importancia tiene? Tiene la importancia de disminuir lo que son los procesos de lipoperoxidación a nivel de la membrana mitocondrial y a nivel de la membrana plasmática y por lo tanto mantener la integridad de la bicapa lipídica de la organela y de la célula y con ello, por supuesto, las actividades que se generan específicamente a través de estos componentes tan importantes. Entonces, además del efecto que va a tener específicamente sobre lo que es la beta-oxidación y la conducción de actividad metabólica sobre los ácidos grasos liberados, igualmente tiene una acción de antioxidación celular que es importante. ¿Qué cosa siempre advertimos en relación al uso de lipolíticos? Hay estudios y están publicados, los pueden buscar, ahí tienen la referencia de algunos de ellos, que demuestran que el uso de anestésicos locales en conjunto con lipolíticos, como la aminofilina, cafeína, cloriatroichoimbina, isoproterenol, tiende a disminuir su actividad y a bloquear la acción lipolítica que estos elementos pueden tener. Es por ello que específicamente nosotros, basado en la información científica, siempre recomendamos el hecho de no mezclar anestésicos locales en las mezclas que contengan lipolíticos, porque ellos son, todos sabemos, inhibidores del canal de calcio, y esa inhibición de los canales de calcio lleva a un desacoplamiento de la adenilato ciclasa y por lo tanto a una interferencia en la conformación de AMP cíclico y por lo tanto una derivación en la no actividad de la proteína quinasa y del sistema enzimático que conlleva finalmente al estímulo de la lipasa hormonosensible, quien finalmente produce la escisión de los triglicéridos. Por lo tanto, no recomendamos el uso de anestésicos locales en conjunto
con las mezclas que contengan lipolíticos para accionar sobre los compartimentos adiposos. Y esto no es solo desde el punto de vista de la acción facial. Esto es igualmente importante para cuando hacemos tratamientos por vía intradérmica o subcutánea con lipolíticos y mezclas entonces de anestésicos locales que lo que van a hacer es interferir con la actividad del ojo. Otro elemento que se puede encontrar en algunos productos que existen en el mercado es la lecitina o fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina acciona básicamente por una desacilación que se lleva a cabo gracias a la actividad de dos elementos como la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa D, que coordinan específicamente una acción en el adipocito que lleva básicamente a la activación del sistema proteína-quinasa. Y una vez que se activa el sistema proteína-quinasa, se lleva al estímulo de la lipólisis y por lo tanto a la disminución del contenido de triglicéridos a nivel celular. Inclusive la fosfatidilcolina como tal ha demostrado una especificidad muy importante a nivel de los adipocitos y tiene la capacidad de inducir una disminución del tamaño de las vacuolas lipídicas de los adipocitos maduros e inclusive tener una acción de reducción de todo lo que es ese contenido de triglicéridos intravacuolar, inclusive horas después de haber sucedido, de haber aplicado este producto a nivel del tejido celular subcutáneo. Entonces es otro elemento que igualmente podemos encontrar que puede ser tomado en cuenta por la acción que genera. Los aminoácidos. Bueno, hay algún aminoácido que puede generar una acción lipolítica, como es el caso de la tirosina. No es porque tenga una acción directa, sino porque la tirosina es un aminoácido indispensable para aumentar la disponibilidad de catecolaminas y una inducción de la lipólisis a través de la acción de estos elementos de las catecolaminas sobre los receptores beta-adrenérgicos y, de acuerdo a ello, generar también acción lipolítica. También utilizamos para el tratamiento de los compartimentos grasos algunos metales, entre ellos el más importante, el silicio orgánico. No solo para los compartimentos grasos, también es un elemento de gran importancia para trabajar los espacios interceptables. Es un metal bastante importante a nivel del tejido conectivo, se encuentra unido a la macromolécula. Se ha observado que en general tiene la capacidad de mejorar las propiedades mecánicas de la piel y eso lo hace básicamente por la acción de estimulación que tiene a nivel del aparato celular. Es un componente integral de los glucosaminoglicanos y está involucrado en la constitución de colágeno también a nivel de lo que son las células de reposición del tejido conectivo. Además de este tipo de acción, el silicio orgánico también presenta dos actividades muy importantes. Una de ellas es su capacidad antioxidativa. Esa capacidad antioxidativa la va a generar específicamente por crear un bloqueo específico en la constitución de radicales lipoperóxidos, bloqueando específicamente la unión de radicales hidroxilos a los lípidos de organelas y de la membrana plasmática celular. Y con ello también entonces suma efectos de sinergia a la carnitina para mantener la integridad de este elemento. Es entonces una acción bastante importante que puede presentar el silicio orgánico en relación a el beneficio terapéutico que puede conseguir mejorando la capacidad de resistencia que presenta la célula a la actividad de elementos que pueden generar su deterioro. Por otro lado, y además de generar una acción específicamente de control en relación a la constitución de lípidos oxidados, el silicio orgánico tiene una acción importante oponiéndose a la glicación masiva, porque recordemos que siempre hay un proceso de glicación a nivel del tejido, pero estamos hablando específicamente de esa glicación masiva
que puede llevar a una pérdida importante de la constitución adecuada del material fibrilar en la piel. Y eso lo hace fundamentalmente disminuyendo la posibilidad de conformación de productos de glicación avanzada, y al disminuir estos productos, al tener un grado de oposición en su conformación, va a permitir entonces que las moléculas de colágeno conserven una mayor integridad, y derivado de ello, por supuesto, entonces una acción, digamos, de conformación mecánica mucho más importante a nivel del tejido conectivo pericelular, intercelular y constituyente de los elementos de fijación que hay a nivel de todo el tejido celular subcutáneo. Pueden ser utilizados también extractos vegetales en conjunto con estos activos. Entre ellos vamos a encontrar la Cinares collimus, la conocemos también como extracto de alcachofa. La Cinares collimus tiene una potente actividad inflamatoria y antiedematosa que ha sido demostrada y que está documentada gracias al alto contenido en compuestos fenólicos y flavonoides que contiene esta sustancia. Entre esos activos inclusive hay estudios que han podido demostrar cómo la Cinares collimus básicamente acciona para disminuir los cuadros inflamatorios en forma tan importante como lo pueden hacer otros antiinflamatorios farmacológicos bien conocidos por nosotros, que accionando sobre la regulación y el control de la celularidad, la migración y la liberación de activos proinflamatorios, genera entonces igualmente cambios a nivel del estado celular. Además de eso, la Cinares collimus tiene la capacidad de recuperar el pH adecuado a nivel del tejido celular subcutáneo y por lo tanto generar una actividad metabólica a través de la acción de la cinarina que favorece la actividad de enzimas desacoplante y que interviene específicamente en lo que es la síntesis y degradación de ácidos grasos. Asimismo, se ha podido demostrar que la quercetina y los extractos acuosos de la Cinares collimus tienen la capacidad de disminuir la acumulación de lípidos intracelulares y de regular a la baja la lipogénesis y regular al alza la lipólisis. Por lo tanto, además de la acción que hemos comentado, este es un activo que también contribuye en forma sinérgica con la acción que estarían generando las antenas. Los otros extractos vegetales que podemos encontrar en productos importantes para el proceso de hipoestructuración es la centella asiática. La centella asiática ha demostrado tanto in vitro como in vivo una gran capacidad de generar cambios a nivel de lo que puede ser el incremento de la síntesis de colágeno tipo 1, la activación de las vías EDMAT que regulan la síntesis de colágeno y aumentar la migración fibroblástica y la actividad fibroblástica específicamente. Esto se ha demostrado sobre todo la mayoría de los estudios que existen tanto in vitro como in vivo son básicamente en la parte de cicatrización de heridas. Sin embargo, también existen estudios que han estado dirigidos a otros procesos específicos, como este ensayo clínico aleatorizado doble ciego publicado en el año 2000, donde básicamente tratando el proceso de envejecimiento cutáneo, se combinó tópicamente el uso de centella asiática con vitamina C y se pudo demostrar que existe una mejoría en la condición cutánea, induciéndose la mayor expresión y depósito de colágeno, y esto debido específicamente a la activación de las vías de señalización SMAD que regulan a nivel de fibroblasto la síntesis y depósito de este elemento proteico tan importante a nivel de tejido conectivo. Entonces, tenemos igualmente evidencia no solamente desde el punto de vista de lo que son los procesos de curación, sino también en la actividad de procesos netamente fisiológicos, donde igualmente la acción de los metabolitos derivados de la centella asiática tienen la capacidad de generar una
digamos, eficacia terapéutica en el sentido de poder proveer entonces una estimulación fibroelástica adecuada. Tenemos por otro lado elementos que accionan sobre el aparato vascular, microcirculatorio y el aparato fundamentalmente linfático. Entre ellos vamos a encontrar diversas benzopironas. Primero, una alfa-benzoquilona como es el extracto de Melilotus officinalis, que es un elemento con una gran actividad venotónica que tiene la capacidad de accionar a nivel microcirculatorio relajando el esfínter precapilar espasmodizado y mejorando el flujo sanguíneo a nivel de ese elemento como tal. Pero además el extracto de Melilotus officinalis tiene una acción a nivel del sistema linfático muy interesante, ya que promueve la linfoquinesis y esto lo hace debido a que sus metabolitos tienen la particularidad de estimular directamente el linfangión y promover con ello una mayor acción contráctil de las células constituyentes del mismo que generan una absorción mayor a nivel del espacio extracelular de contenido acuoso y de elementos macromoleculares. Pero además de estas acciones, el extracto de Melilotus officinalis ha demostrado ser un gran antiinflamatorio y antioxidante también. Y sobre todo genera una acción antiinflamatoria inhibiendo la producción de óxido nitroso y la actividad de la ciclooxigenasa, así como inhibiendo la liberación de factor de crecimiento tumoral alfa y de algunas interleuquinas que accionan bajo una actividad inflamatoria bastante importante. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tanto control de la oxidación y de la inflamación? Porque sabemos que la inflamación y la oxidación producen daño a nivel celular. Exagerada, ¿sí? He allí el detalle. Exagerada. No quiere decir, por supuesto, porque nosotros generamos inflamación con muchos de nuestros procedimientos mínimamente invasivos o invasivos sobre el tejido, pero estas inflamaciones siempre son controladas y una inflamación controlada genera cambios estructurales a nivel del tejido de forma adecuada, mientras que una inflamación permanente, crónica, masiva, severa y dañina, lo que va a generar son cambios alterativos a nivel del elemento celular y a nivel del tejido. Entonces, el control que se genera en relación a poder aumentar la reabsorción de elementos en la materia extracelular para limpiarla de una actividad que genere una mayor conformación de fuerza a nivel celular para resistir la agresión de elementos oxidativos y, por supuesto, el control de la acción inflamatoria va a contribuir con los procesos y los beneficios, en definitiva, que vamos a obtener de diferentes terapias y entre ellas, por supuesto, la adipoestructuración. Otro elemento que está dentro de lo que son las benzopirones, una gama de benzopirones en la rutina. La rutina es un excelente flebotónico, regula la síntesis y degradación de proteoglicanos, que es extremadamente importante cuando estamos hablando de regeneración de elementos constituyentes de la matriz intersticial. Y por último tendríamos un flavonoide, como es la hesperidina, que igualmente tiene capacidad de actividad microcirculatoria generando una reducción de la permeabilidad capilar y estimulando una acción protectora sobre el endotelio vascular. Y este flavonoide asimismo tiene acción venoconstrictora, venotónica y actividad linfática que se explica específicamente por una actividad alfa noradrenérgica posináptica que realiza a nivel de los vasos del sistema circulatorio. Asimismo, es un elemento antiinflamatorio y ha demostrado ser un potente inhibidor de la actividad de la hialuronidasa per se. Por lo tanto, tendríamos igualmente una disminución de la actividad de degradación del ácido hialurónico momentáneamente, mientras estemos bajo la acción de la. Ahora bien, fíjense, ¿no? Porque hemos hablado de los activos por separado y una cosa muy interesante es poder saber si tenemos un conocimiento en relación a lo que puede ser el cambio que generen estos activos accionando en forma conjunta. Y en este estudio publicado en el 2002,
se hizo tanto en cultivos como en vivo la prueba de cómo funcionaba un producto constituido básicamente por cafeína, L-carnitina, centella asiática, alfa y gamma benzovironas, y se pudo demostrar que in vitro esta mezcla induce un aumento bastante importante en relación al AMP cíclico, lo que nos está hablando específicamente de una gran reacción que conlleva el incremento intradepositario del pool de este mensajero que accionará la proteína quinasa y que dará como consecuencia lipólisis y un aumento, por supuesto, en el contenido de ácido graso libre. In vivo demostró tener un potente efecto adelgazante, esta mezcla en tiempo real, y también se pudo demostrar algo que habíamos mencionado inicialmente en relación a la cafeína y que no ha sido quizá uno de los mecanismos de acción más sobresalientes de este activo, como es el hecho de la capacidad que tiene de antagonizar el receptor alfa-adrenérgico y por lo tanto disminuir con ello la activación de la enzima fosfolíptica. Entonces, esto es para que vean cómo ya tenemos literatura inclusive que habla de la conjunción de varios de estos componentes de los cuales hemos conversado y de la acción terapéutica que permiten o consiguen cuando accionan sobre el tejido. Como les decía al principio, así como accionamos sobre elementos específicos de los cojinetes grasos, también accionamos y debemos accionar sobre el tejido conectivo. Y en este caso vamos a estimular los espacios intersectales. En el sentido de producir una actividad importante a nivel de los espacios intersectales, tenemos que buscar entonces elementos sobre todo que favorezcan la reposición de las fuerzas mecánicas que este tejido tiene y que se deben básicamente a la reintegración de los productos constituyentes del elemento, glucosaminoglicanos, proteoglicanos y material fibroso. Podemos hablar entonces inicialmente de activos que a través de una actividad polinérgica permiten entonces tener este tipo de estimulación. Estamos hablando específicamente del dimetilaminoetanol. Es un elemento que tiene la capacidad de potencializar la actividad de acetilcolina como mensajero, no como neurotransmisor, como mensajero. Y de hecho, esto está demostrado. Hay receptores muscarínicos y nicotínicos a nivel de queratinocitos y a nivel del fibroblasto y otras células constituyentes de la piel, a través de la cual la acetilcolina acciona como un mensajero de acción receptorínica. Asimismo, el dimetilaminoetanol tiene un gran poder antiinflamatorio y una actividad demostrada dermatológica. Entonces, bajo la constitución de núcleos de colina y la mayor elaboración de acetilcolina a nivel del tejido, este elemento acciona específicamente, por ejemplo, fíjense, a nivel queratinocítico sobre receptores muscarínicos, y su acción sobre receptores muscarínicos en el queratinocito promueve una activación de la fosfolipasa D y una activación de la adenosiclasa, lo que lleva a un incremento de la proliferación y diferenciación de los queratinocitos a nivel epidérmico. Igualmente tiene la capacidad de accionar sobre receptores nicotínicos mediando la afluencia de iones a nivel de lo que es la membrana celular, incrementando la adhesión celular y la movilidad y produciendo una mayor cantidad de depósito de filagrina que garantiza la hidratación a nivel del tejido epitelial superficial. Inclusive hay estudios que han podido corroborar que el uso de dimetilaminoetanol con una acción a nivel del tejido epidérmico conlleva a un incremento de la celularidad germinativa y a una mayor, digamos, recambio de lo que es el turnover epidérmico, generando entonces el mantenimiento de una epidermis mucho más, digamos, adecuada para lo que es el proceso de envejecimiento como tal. A nivel de la parte fibroblástica, igualmente se han podido demostrar la presencia de receptores muscarínicos y varios tipos de ellos.
Accionando sobre estos receptores muscarínicos, entonces se produce específicamente una inhibición de la expresión del factor de transcripción AP1. Este factor de transcripción es el que genera, por una parte, la acción induciva de enzimas como la colagenasa, es decir, como la metaloproteinasa. Por lo tanto, se conlleva a una inhibición de la degradación masiva del colágeno con una mejoría de lo que puede ser la actividad de depósito o síntesis y depósito de este mismo elemento a nivel de los tejidos intersticiales, proporcionando con ello igualmente mayor elasticidad y mayor fuerza de soporte. Y esto, asimismo, ha podido ser corroborado histopatológicamente a nivel de cortes específicos, donde se ha valorado la capacidad que el dimetilaminoetanol tiene para producir este tipo de efectos. Inclusive, hay otros estudios que accionando dimetilaminoetanol en conjunto con un grupo de aminoácidos han podido demostrar que después del tratamiento existe un mayor grosor cutáneo derivado básicamente de un mayor grosor a nivel de lo que es el tejido dérmico, una reposición del colágeno y inmunohistoquímicamente se ha podido corroborar el hecho de que existe una expresión a la baja de la actividad de metaloproteinasa derivada específicamente de la mayor acción de sus elementos inhibitorios en la piel. Entonces es un activo que nos resulta bastante interesante para trabajar y ya habíamos mencionado anteriormente a otro como es el silicio negro. Aminoácidos, por supuesto, porque nosotros podemos igualmente proveer a una célula como lo es el fibroblasto de sus componentes de uso de mayor importancia en relación a el grado de repetición que estos aminoácidos tienen en la conformación de la molécula o de las diferentes moléculas de colágeno. No solamente el colágeno tipo 1 a nivel de lo que es la parte dérmica, sino que hay que tomar en cuenta igualmente el colágeno tipo 3, el colágeno tipo 4 y tipo 6, que conforman parte de la membrana basal, y otro tipo de colágenos que igualmente participan en la constitución del tejido intersticial. La prolina es uno de ellos. Sabemos que junto a la glicina y a la hidroxiprolina son de los aminoácidos más abundantes a nivel del colágeno cutáneo y se ha podido demostrar que cuando se suplementan este tipo de aminoácidos a nivel del tejido, específicamente en la piel, se consigue entonces una actividad estimulante sobre el fibroblasto que lleva a producir mayor cantidad de tejido fibrilar. Y tengamos en cuenta igualmente que la prolina es necesaria para la activación de las enzimas hidroxilasa que van a generar el otro aminoácido constituyente como lo es la hidroxiprolina. La glicina entonces es igualmente un elemento importante, forma parte constituyente a nivel de lo que son los colágenos cutáneos y también es importante ya que acciona como elemento regulador de otras actividades llevadas por la célula, como puede ser, por ejemplo, la activación de canales específicos para actividad de intercambio a nivel de la membrana celular y la generación de retención hídrica y de actividad antioxidante que igualmente este aminoácido puede brindar. La lisina es otro aminoácido bastante interesante. Recordemos que la lisina a nivel de fibroblasto se convierte igualmente por hidroxilación en hidroxilisina y que contribuye de forma, digamos, eficaz a mantener el intercruzamiento de las moléculas de tropocolágeno y a darle fuerza para que mantengan esa estructura de tal forma de que pueda entonces mantenerse lo que es el espacio y las funciones específicas que los diferentes colágenos cumplen a nivel de tejido intersticial. Otros aminoácidos de interés podrían ser la leucina. La leucina participa en la regulación de pequeños proteoglicanos e inclusive está relacionada específicamente con el lubricante, que participa en la síntesis de glucosaminoglicanos no sulfatados, específicamente como el ácido hialurónico. Entonces, un aminoácido que es bastante interesante y recordemos que los proteoglicanos participan específicamente en los procesos de unión de las diferentes moléculas de glucosaminoglicanos con las moléculas
fibrilares y que contribuyen a que esos procesos de unión garanticen la elasticidad que el material fibrilar puede tener. Utilizamos también a nivel de lo que es tejido conectivo antioxidantes y entre ellos podemos encontrar varios. Uno es el ácido lipoico o ácido tióptico o ácido alfa lipoico, como también se le conoce, que tiene la capacidad de generar una acción antioxidativa bastante importante, ya que es capaz de actuar tanto en medio hídrico como en medio lipídico y de allí que pueda entonces generar un control de actividad oxidativa de especies reactivas de oxígeno o de especies nitrogenadas, tanto a nivel del espacio intra como extracelular, y también puede generar entonces también acción antioxidativa específicamente a nivel de membranas de organela y de la membrana plasmática, porque acciona como un elemento importante a nivel de los lípidos. Es un potente antioxidante bifásico, entonces, que tiene la capacidad de proteger básicamente a todos los elementos celulares que se encuentran a nivel del tejido cutáneo. Pero otra característica importante que tiene el ácido lipoico es que no solo acciona como un antioxidante, sino que aumenta eficazmente la expresión y deposición de colágeno tipo 1. Y esto lo hace a través de facilitar la expresión de la enzima prolil 4-hidroxilasa que genera la conversión de prolina en hidroxiprolina, además de activar la señalización de factores de transcripción específicos que codifican la síntesis de colágeno. Entonces, como vemos, tiene además otra actividad importante para nosotros cuando trabajamos específicamente en tejido intersticial. Luego tenemos la N-acetilcisteína, es también un elemento de bastante interés, es un precursor de la cisteína y por lo tanto dentro de esa actividad puede generar la mayor producción de glutatión reducido, que es uno de los elementos antioxidantes intracelulares más importantes. Pero además la N-acetilcisteína tiene la capacidad de accionar directamente con especies reactivas de oxígeno, disminuyendo su actividad deleteria, y directamente en el fibroblasto se ha podido demostrar que induce la expresión de la enzima superóxido dismutasa dependiente de manganeso, que se encarga de controlar al primer radical libre que se constituye en el proceso de respiración. Asimismo, la N-acetilcisteína tiene entonces una actividad antiinflamatoria, una actividad de protección celular, e inclusive se le ha, digamos, codificado algún tipo de acción específicamente para disminuir la pigmentación cutánea debido a poder tener procesos bioquímicos que participan en lo que es la inhibición de la actividad de la enzima tirosinasa. Visto entonces todos los elementos que básicamente vamos a utilizar en los dos grandes tipos de tejidos donde accionaremos para obtener los beneficios terapéuticos con esta técnica, solo les muestro algunos productos en forma comercial que por lo menos se distribuyen en Venezuela, me imagino que en muchísimos otros de los países, quizá en otros países porque tenemos presente gente de Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, México. A ver, aquí lo importante no es aprenderse el producto, es decir, o la casa comercial que tenga el producto. Aquí lo interesante es tener en cuenta los activos que hemos mencionado, y si usted consigue un producto que conjugue algunos de ellos, pues le va a ser eficiente para poder trabajar con este tipo de técnica. Aquí en esta casa comercial de Aesthetic Solution, básicamente puede presentar activos en forma aislada y luego usted poder hacer la combinación. Asimismo, de la gente de Denclar, por ejemplo, usted tiene el Dermolifaceid OB, tiene, fíjese, L-carnitina, fosfatidilcolina, cafeína, rutina y silicio. Estamos hablando de activos que se pueden manejar a nivel de lo que es el compartimiento adiposo, y también tienen el Dermafil, que tiene dimetilaminoetanol y silicio, y que también puede ser un elemento de bastante interés. De Laboratorio Gynoaesthetics tenemos el Slimming, que es uno de los preferidos de la doctora Gladys Velasco,
que tiene carnitina, cafeína, silicio, rutina y guaraná, o el FaceNave, que también nos sirve para accionar sobre lo que es los compartimentos adiposos, que tiene carnitina, Cinnares collimum, melilotus, tirosina, lecitina y troxerrutina. Y a nivel de tejido conectivo podemos tener el firming, que tiene DMAE, silicio, ácido tióptico y N-acetilcisteína, o el matrix, que tiene silicio, hialurónico, zinc y pirúvico, que lo dejaríamos más para ya la parte final de la técnica. Tendemos a utilizar mucho más el entonces, hay otra cantidad de productos en el mercado, no son estos los únicos 3 laboratorios que existen. Existen una gran cantidad de laboratorios y yo sé que en muchos de sus países ustedes van a poder encontrar productos que conjuguen estos activos, que es el fundamento específico de lo que es la acción química que podemos realizar a nivel del tejido para obtener los beneficios de la aplicación de la técnica de adipoestructuración. Bueno, yo les agradezco muchísimo la presencia que han tenido, el haberme brindado la oportunidad de estar este tiempo junto a ustedes para que hablásemos de una de las cosas que a mí me apasiona, que es la parte farmacológica y bioquímica. Espero que les sea de provecho. Quienes no conocen la técnica, les invito. La doctora Gladys siempre está en la actualidad y desde el año pasado vía web dando la técnica como tal, por el impedimento que tenemos de acción específica a nivel presencial, aunque bueno, poco a poco iremos comenzando con esta actividad presencial. Inicialmente vamos a empezar con talleres netamente prácticos, porque es la forma de poder accionar en el tiempo en forma efectiva, que se aprendan las competencias necesarias para poder tener seguridad a la hora de practicar la técnica, y que puedan igualmente ser multiplicadores de los resultados que hasta ahora estamos teniendo varios de quienes ya practicamos la técnica a nivel de nuestras consultas. Yo, antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer enormemente la asistencia. Tenemos casi 500 participantes. La verdad es que muchísimas gracias por esa confianza. Y bueno, vamos entonces a responder preguntillas que estén por aquí. A ver, saludos a todos muchísimos saludos. Buenas noches. Respecto a la recomendación de no mezclar lipolíticos con anestésico, ¿aplicaría también a componentes como fosfatidilcolina? Sí, sí, a todo lo que accione actividad lipolítica. Por otro lado, tengan en cuenta que, por ejemplo, la fosfatidilcolina es un elemento que tiene un pH ligeramente alcalino, no como el desoxicolato, que es muy alcalino, pero la fosfatidilcolina tiene un pH ligeramente alcalino. La conjunción con un anestésico tópico que tiene un pH ácido conlleva una reacción bioquímica ácido-base, y todos aprendimos en química de tercer año que cuando usted une una base con un ácido, se crea una reacción química que produce una sal más agua. Por lo tanto, se estaría destruyendo el activo, ¿correcto? ¿Se puede combinar DMAE con anestésico? Se puede, en ese caso sí. En ese caso se podría combinar. Aunque las presentaciones que están habiendo ahora con el dimetilaminoetanol están bastante bien trabajadas y causan mucho menos molestia de lo que pasaba anteriormente. El problema es que el dimetilaminoetanol es un activo alcalino, bastante alcalino, y a veces llevarlo hacia la neutralidad puede producir una disminución de su acción terapéutica. Sin embargo, se está logrando como tal. El FaceNave se puede aplicar con aguja 30G/4 a pesar de contener lecitina. Sí, claro. La fosfatidilcolina no produce destrucción adipositaria, produce lipólisis, no adipositolisis, que es una cosa diferente. Adipositolisis produce el desoxicolato de sodio. ¿Podríamos utilizar la estructura? Podríamos utilizar la estructura de los interceptos sin ningún inconveniente. Si quiere utilizarlo, podría ser una opción. Tendría una actividad igualmente de estimulación enzimática y una acción básicamente de
activación de lo que es tensión a nivel de colágeno. Por aquí preguntan, ¿el usar enzimas recombinantes tampoco se puede usar por anestésicos? No, 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 eso es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. Inclusive ellos en su protocolo colocan mezclar con anestésicos locales. Es otra cosa. ¿Esos entrenamientos presenciales van a ser dictados en FUSEMES? Sí. Gracias a ustedes, al contrario. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes también y que los cuide mucho. Entiendo lo que dice sobre el uso de anestésico colipolítico, pero en el caso de la hidrolipoplasia, ¿qué pasa con la hidrolipoplasia? Que si le colocamos anestésico al líquido que se infiltra, yo no. Yo uso la técnica clásica dictada por el doctor Secarello. Yo solo utilizo anestesia local en el sitio donde voy a introducir la aguja para infiltrar o cosas así. No lo utilizo en el líquido porque es que no tiene ningún sentido. Porque es que el anestésico local, usted alguna vez se debe haber inyectado anestésico local, arde horriblemente porque tiene un pH ácido. Y colocarle anestésico al líquido que usted va a colocar en el tejido celular subcutáneo, que normalmente no duele, le va a producir ardor. Además, va a dormir un área donde luego va a aplicar un equipo que no produce ningún tipo de acción molesta ni dolor. Entonces, ¿cuál es el objeto de colocar anestesia y sobre todo en cantidades importantes a nivel de un producto sin justificación? Porque es que no tiene ninguna actividad terapéutica. Y hay una cosa importante, colegas. Fíjense y denoten siempre el cuidado que hay que tener con el uso de anestésicos locales. No es la primera vez. Hace poco, en México específicamente, una paciente que le estaban haciendo anestesia infiltrativa a nivel de las axilas para demostrar la aplicabilidad de un láser en depilación, una youtuber, una influencer, cosas de esas, pues, como se dice ahora, se murió. Muertita. No es la primera persona que se muere por el uso de anestésicos locales. Acuérdense que los anestésicos locales pueden producir o producen un bloqueo de la bomba sodio-potasio y tienen cardiotoxicidad. Pueden llevar a arritmia cardíaca y paro cardíaco. Entonces, no usemos las cosas que no ameritamos. O sea, además, utilizar grandes cantidades de anestésico local. A veces los pacientes tienen vómitos, tienen náuseas y tal, y todos dicen, no, eso es por el susto, no, eso es por las agujas, no, muchas veces es por toxicidad de los anestésicos locales. Agarren el Goodman y Gilman y repásense bien todos los efectos colaterales que tienen los anestésicos locales. Yo con ello no quiero decir que no sean útiles, son útiles para otra cosa. En un hidrolipoplasia supersónica yo hago un jabón anestésico para que al paciente no le duela la introducción de una aguja 23-21, pero no en el líquido. ¿El uso de esos activos se hace por intralipoterapia? No. Es que esto es una técnica específica que se llama adipoestructuración y tiene características muy específicas. Se podrían utilizar en intralipoterapia el FaceNav, está hecho para eso, por ejemplo, pero esto es una técnica en particular. El ácido desoxicólico produce adipocitolisis, destrucción celular, no lipólisis. Destruye la célula. Y nosotros en una técnica de adipoestructuración no queremos destruir la célula, queremos estimular la acción de la célula. No nos serviría de nada producir una gran destrucción del contenido adiposo porque eso nos llevaría a un proceso de deflación muchísimo más importante, a un proceso de carencia de contracción del tejido mucho más importante. Correcto, eso no es lo que queremos lograr. Y yo con esto no quiero decir que la adipocitolisis no puede estar indicada cuando usted quiere trabajar una adiposidad localizada. Perfectamente, no hay ningún tipo de problema. Pero no en esta técnica que lo que busca es que los adipocitos se comporten como los grandes directores de la reestructuración del tejido. ¿Correcto? Por aquí muchos saludos, muchas bendiciones igualmente para todos ustedes. Se les agradece muchísimo desde México, de Colombia, Barquisimeto, Aragua, Maracay, Puerto La Cruz, Maracaibo. Muchas gracias, muchas gracias. Perú, Colombia, es que estoy pasando
rápidamente. Argentina, vale, muchas gracias, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Los que están fuera del país, ¿qué me dices, Mari? ¿Qué me dice, doctora Sayaira? ¿Que ¿Cómo hacemos con lo de la técnica? Presencial, ahí sí tenemos un problema, Bella. Bueno, hay que estar pendiente de cuando comencemos la parte de presenciales también, por ejemplo, en México o en algún otro país. Quién sabe si, bueno, dentro de poco a lo mejor podamos ir directamente a Estados Unidos para quienes están allá. Todo es tenerlo en mente y con acción positiva. Y de poder se puede. Lo primero que tenemos que tener es, por favor, eliminar el coronavirus. Eso es quizá lo más importante que deberíamos generar inicialmente. Vamos a ver qué más hay por aquí. Es que tengo muchos saludos, saludos de Argentina, saludos de... gracias a ustedes, muchas, muchísimas gracias a ustedes. Se hace con muchísimo cariño y al contrario, para mí un placer enorme y súper asombrado de la asistencia. Tener casi 500 personas conectadas a nivel de Latinoamérica, realmente les agradezco muchísimo a ustedes. Felicitaciones, gracias. Sí, se van a hacer en FUSEM, se van a hacer en FUSEM la parte presencial, estén pendientes de las redes, sí, que ahí se va a estar anunciando todo. Por la parte de América, por la parte de FUSEM, ambos vamos a estar anunciando todo. Es para allá, para dentro de poquito, empiezan la semana que viene. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por acá. Hola, hola, hola. En Estados Unidos hay Nuesthetics y hay Mesoesthetics. Lo pueden conseguir, ¿ok? Porque me están preguntando. En Estados Unidos ambas marcas están. El de Estados Unidos, después si me escriben les puedo enviar el contacto, pero hay distribución allá. Vale, vale. Pues no tengo preguntas, sino puros saludos. ¿Qué recomendaría para los pacientes ojera? Vale, pero depende del tipo de ojera que se esté produciendo. Es pigmentaria, es vascular, es estructural. Va a depender básicamente de eso, doctora, porque es importante primero tener un diagnóstico claro en relación a lo que es el tipo de ojera a la cual nos vamos a enfrentar. ¿Vale? Eh, Tengan contacto a través de las redes. Contacto a través de las redes. ¿Se puede combinar la lipoestructuración con lipasa? Si la lipasa promueve la lipólisis, no la destrucción del adipocito, entonces podría ser un elemento de combinación. Claro que sí se podría combinar. Los productos igualmente se consiguen en Venezuela. Sí, sí, claro que sí. ¿La anestesia tópica también estaría contraindicada? No. No. La anestesia tópica sin ningún tipo de problema. Porque usted lo que va a conseguir es un efecto sobre la parte superficial cutánea, básicamente para que el paciente tenga menor sensibilidad dolorosa. Pero hasta allí, ¿correcto? Hasta allí, o sea que no hay ningún tipo de problema. Igualmente, si usted cuando vaya a hacer la apertura de la cánula para poder entrar, quiere colocar en los sitios de entrada anestésico local, no hay ningún problema. Lo que le pedimos es que no lo combine con los lipolíticos. Eso es lo que es importante, ¿correcto? Sí, en Venezuela hay Slimming, Filming y Face Nada. Están los tres. Siendo silicio orgánico uno de los potentes oxidantes, antioxidantes, entre activos metales puede ser empleado en tratamiento de flacidez corporal. Sí, claro, se puede utilizar.
Bien, no tengo más preguntas por aquí, sino saludos. Igualmente se los reintegro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Y bueno, ya nos estaremos viendo dentro de poco en actividades presenciales con el favor de Dios. En todo caso, mientras que podamos tener actividades en vivo. ¿Se puede combinar de manera con servicio? Sí, perfectamente, sin ningún tipo de inconveniente. Son dos activos que se pueden combinar sin problema. ¿Podríamos utilizar la anestesia troncular? También es una opción. Eso no va a interferir para nada con lo que es el proceso de... lo importante es no combinarlo con el químico, con los lipolíticos en la jeringa cuando se va a aplicar, porque ahí es donde ocurre digamos, la alteración en relación a la disminución de la actividad lipolítica, pero del resto no hay ningún tipo de problema, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Entonces, para que tengan información de los talleres presenciales, tienen a GEA Medical, sigan las redes de GEA Medical, ellos van a estar comunicando cuando van a ver, igualmente a través de mis redes pueden preguntar y estamos en contacto. Les agradezco nuevamente muchísimas gracias. Un placer enorme. Gracias a todos desde todas las partes de Latinoamérica que tuvieron el placer de acompañarnos y estamos en contacto y seguiremos haciendo muchas más actividades para todos, ¿correcto? Hasta luego, que tengan feliz noche.